Y al cabo del tiempo, os lo prometo, dices, ¡buah! ¿Cómo me he cansado, no? Hago 20 minutos de emails para dejarlo todo preparado. Nos vamos a la cama y en ese momento, ¿qué? Nos ponemos a reproducirnos. Estáis reventados. Es el peor momento. Tela marinera, los intereses que ha habido detrás y muchos científicos muy buenos que se han quedado por el camino, masacrados por la industria cuando hacían grandes investigaciones científicas al respecto. ¿Y cuál es el gran problema? Que no sabemos tratarlo, que no tenemos tratamiento, que lo que hacemos es intentar manejar síntomas con fármacos. Los antidepresivos funcionan al principio de chiripa. No tienes problemas de estómago, tienes sed. No tienes asma, tienes sed. No tienes migrañas, tienes sed. Pero no tenemos sed realmente, ¿no? Qué buena pregunta. Me declaro fan de las mitocondrias. Hay gente que es fan de Messi y yo soy fan de las mitocondrias. Cuando yo utilizo grasa como combustible principal, fabrico el doble de agua que si utilizo glucosa. ¿Cómo la inflamación afecta el estado de ánimo? Mira, eso en realidad lo sabemos todos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? A eso se le llama la conducta de enfermedad. Néstor Sánchez, amante de la fisiología humana y psiconeuroinmunólogo. Desde hace 20 años combina la divulgación de salud con el conocimiento científico para que sea aplicable en la vida de las personas, la asistencia clínica, la docencia y el acompañamiento de deportistas de élite. Coautor del libro El ayuno intermitente y autor del libro Primero dormir, después soñar. La típica imagen de un niño que está sufriendo desnutrición, lo que ves es un cuerpo muy pequeñito y una cabeza enorme, ¿no? Esto es completamente sano y altamente adaptativo. ¿Qué problema tenemos? Que como vivimos en un ambiente proinflamatorio, obesogénico y metabotóxico, y cuando le preguntas a la gente cómo está, ¿qué te dicen? Cansado, pero bien. Tío, que no es normal estar cansado. La culpa de no ir al gimnasio no la tiene el paciente. Que te sirva de verdad. No sirve para bajar el colesterol. Vaya mierda de objetivo. Me da igual. O sea, perder peso es uno de los peores objetivos que te puedes marcar. ¿Quién quiere perder? Nadie quiere perder. Dices, qué tontería, por 2 kilos, ¿qué más da 2 kilos más, 2 kilos menos? No es porque por todos los papers de cómo la obesidad te afecta, no tiene nada que ver con eso. Tú no quieres perder peso, tú quieres ligar más. Y además, yo qué referencia tengo, la de los anuncios de Nike, ¿no? La tipa ahí corriendo, ¿no? Puesta de sol, viva las endorfinas, súper guay, ¿no? Decimos, yo aquí no vuelvo ni de coña, o sea... ¿La depresión es una causa o es un efecto? Lo mismo que te provoca la depresión, te provoca la diabetes. ¿Está cayendo en picado? O estoy en supervivencia del individuo o estoy en supervivencia de la especie. Depresión, esquizofrenia, bipolaridad, déficit de atención, Alzheimer, autismo, todas tienen un mecanismo de acción en común, que es la... Hoy hablaremos sobre salud. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Resiliencia. Hoy tenemos de invitado a Néstor Sánchez. Él es psiconeuroinmunólogo. Desde hace 20 años lleva divulgando, tratando pacientes sobre muchos temas de los que vamos a hablar hoy. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Néstor. Un absoluto placer, Estrella, ya lo sabes, de verdad. Tenía muchas ganas de este episodio porque va a ser intensito, yo creo, como nos gusta. Vamos a empezar. Me gustaría saber quién es Néstor Sánchez y cómo llegas a todo este mundillo. Wow, pues es que llevo muchos años en esto, ¿no? Entonces cada vez más, curiosamente. O sea, yo creo que ahora ya tiene sentido que empiece a hablar del paleolítico y de la medicina evolutiva porque casi que nací yo con los dinosaurios. En realidad no, sí. En realidad, pues yo entré, lo primero que hice fue estudiar fisioterapia hace mucho tiempo y bueno, pues lo que nos pasa y nos pasaba a muchos es que yo acabé diciendo no, muy frustrado porque digo, no entiendo nada, no hay muchas cosas que no me cuadran y cuando trato no entiendo por qué hay pacientes que les hago el tratamiento que me han enseñado y mejoran y pacientes que en principio tienen lo mismo, les hago lo mismo y no mejoran nada. Entonces eso me generó a mí mucha inquietud y me puse a estudiar y lo primero que hice fue un posgrado en bioética y calidad de vida, que no me solucionó mucho las dudas, y luego y lo dejé. Estuve un tiempo que me fui, yo estaba muy metido en rollos de movimientos sociales, aquí en Barcelona era un momento muy emocionante, y estuve un tiempo que no me dedicaba a la salud hasta que unos amigos de la carrera me llamaron y me dijeron, oye, que estamos aquí en Francia y tío, que está súper guay esto, aquí te puede ganar muy bien la vida y tal. Y digo, bueno, pues vamos para allá. No tenía ni idea de francés. Me cogí un cassette, que todavía habían cassettes. Hostia.
y me lo puse en el coche y je m'appelle Néstor Sánchez y para allí nos fuimos. Y entonces dije, bueno, sigo con las mismas dudas, pero al menos ahora me puedo ganar la vida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a seguir estudiando. Entonces me apunté allí a un posgrado en fisioterapia cardiorrespiratoria en la Universidad René Descartes de París. Tampoco me solucionó muchas cosas, la verdad, pero me puso en contacto con un profesor que yo había tenido que estaba haciendo investigación aquí en el Hospital Clínic y me vine para acá a hacer investigación. Eso me permitió empezar a dar clase en la universidad, en pregrado de fisioterapia, y allí empecé a decir, bueno, vamos a buscar más cosas. Entonces me apunté cerca de aquí y estudié naturopatía y medicina tradicional china. Y dije, oye, esto empieza a explicar las cosas de otra manera. Y entonces descubrí la psiconeuroinmunología y fue como un eureka para mí. Fue, ¡guau, tío! Esto es lo que he llevado buscando muchos años. Y entonces pues me tiré a la piscina, estudié, en aquel momento había un posgrado y un máster, yo lo estudié todo a la vez, el posgrado y el máster, fueron 2 años de inmersión absoluta. Y al acabar, pues me di cuenta de que me faltaban 2 cosas. Me faltaba mucha base en fisiología integrativa, y estudié un máster en la UB de biología, y que me faltaba toda la parte más de psicoterapia, de tratamiento con el paciente, y pues estudié también por ahí, hice todo el recorrido de programación neurolingüística, estudié hipnosis ericksoniana, estudié para ser constelador familiar. Bueno, y entre todo eso pues iba tratando pacientes, estudiando por mi cuenta, y todo, yo creo que es todo este camino de frustraciones, no sé, exitosas e inquietudes, pues es lo que me ha traído hasta aquí, con muchos cambios y mucha ilusión, porque el cuerpo me sigue apasionando, la verdad. Ya ves, madre mía, cuántas cosas. Sí. Tienes larga historia. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a empezar por el agua. ¿Por qué es tan importante el agua para absolutamente todo? Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir, número 1, lo que todo el mundo sabe. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Si lo piensas en realidad, a nivel de moléculas, como la molécula de agua es muy pequeña, el 99% de nuestro cuerpo es agua. Y lo que nosotros muchas veces, y es sorprendente, desde un punto de vista muy químico y muy básico, para ir luego a cosas más importantes, es que todas las reacciones corporales ocurren en agua. Entonces, muchas veces pensamos en estudios científicos de líneas de investigación muy potentes, como por ejemplo la genómica, ¿no? El estudio de cómo se expresan los genes, o la metabolómica, que está tan de moda, ¿no? ¿Qué metabolitos podemos entender, ¿no? Y como la metabolómica ahora será la revolución en la microbiota, seguramente. Pero es que solo hay una línea o la proteómica, ¿no? Ahora se habla mucho de las proteínas, análisis de proteínas. Lo único que aúna todos estos conocimientos es que todo ocurre en el agua. Entonces, realmente es que es una sustancia esencial para cualquier reacción física corporal. Y la falta de agua enlentece o acelera estas reacciones. A partir de aquí podríamos hablar de cómo el agua es importante pues en la desintoxicación, en el funcionamiento cerebral. Una disminución de un 3% del agua cerebral genera omnibulación, y luego podemos hablar de cosas que quizá no conocemos tanto, ¿no? Por ejemplo, es tan importante el agua que tenemos una sustancia que mucha gente conoce y que no asocia al agua, como es la histamina, ¿no? ¿Qué hace la histamina? La histamina es una sustancia que la gente conoce. Yo si me enrollo mucho me dicen, ¿vale? Porque me pongo a hablar. Vale, no. Y si me callo me salen subtítulos aquí, ¿sabes? Entonces yo te voy cortando y haciendo otras preguntas. Vale, entonces y luego quizás hacemos un resumen del agua, o sea, de los titulares, porque creo que es importante, pero la gente conoce la histamina porque es lo que, por ejemplo, se asocia a las alergias, ¿no? Pero por eso cuando tienes una alergia te dan un antihistamínico. Uh-huh. Pero una de las funciones principales, y esto quien lo descubrió para mí fue brillante por la simplicidad, es llevar sangre a una región, ¿no? Por eso cuando yo tengo una alergia me pongo rojo, ¿no? Me pongo más rojo porque se vasodilatan y ves más la sangre, ¿no? Entonces en realidad lo que está llevando es agua a un tejido. Entonces muchos problemas asociados a la histamina, como pueden ser las alergias, como puede ser el asma, como puede ser
las úlceras de estómago o como puede ser las migrañas, tienen en realidad que ver con falta de agua. Entonces, en muchos casos podríamos decir, no tienes problemas de estómago, tienes sed, no tienes asma, tienes sed, no tienes migrañas, tienes sed, ¿no? Entonces, realmente es importantísimo para la salud. Y por último, y más relevante y más apasionante con todo lo del agua, es que ahora sabemos que el agua funciona como un reflejo de la actividad celular, ¿vale? Cuando la configuración de las moléculas del agua nos permiten traducir algo que está ocurriendo y que llegue a otras partes del cuerpo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, esto que ahora se llama la estructuración del agua, nuestro cuerpo está constantemente estructurando el agua, ¿no? El propio contacto del agua con una membrana celular hace que las cargas positivas del agua se vayan hacia un lado y las negativas hacia el otro, generando corriente, ¿no? Cuando hay un polo positivo y un polo negativo, estamos generando una batería, ¿no? Entonces, cada vez, gracias a todos los trabajos de Pollack, estamos entendiendo que este tipo de agua que se conoce como agua EZ, ¿la habías oído? Bueno, tú sí, pero ¿la habíais oído? Se llama EZ, viene de Exclusion Zone Water. ¿Y sabéis por qué Gerald Pollack le gustaba ese nombre? O sea, se llama agua se llama Exclusion Zone porque hay una zona que excluye todos los solutos, que es donde están las cargas negativas, y ahí no hay nada, no hay ni un mineral ni nada. Pero se llama EZ, ¿sabéis por qué en inglés? Porque es una broma, que es easy to remember, ¿vale? Porque es fácil de acordarte. Por eso le pusieron ese nombre, porque los frikis son así. Entonces, esto permite que la estructuración del agua en realidad es una fuente de circulación de electrones y de protones y una fuente de energía. Y esto explica cosas que hasta ahora no sabíamos, como es una protección de los vasos sanguíneos, ayuda a la circulación. Esto es muy loco, ¿eh? O sea, un estudio israelita tiene un serendipity por primera vez y ven que ratoncitos muertos le sigue circulando la sangre con el corazón parado. ¿Y eso por qué? Si no nos habían enseñado que el corazón es la bomba ¿no? Y tiene que ver con la estructuración de la sangre en este agua que permite, al poner cargas negativas y positivas, que circule la sangre. Entonces, y es lo que explica que la sangre llegue a vasos sanguíneos tan pequeños, esa compresión que ocurre. Y de hecho, luego lo reproducen, esto está muy reproducido. Si le ponen luz infrarroja, porque la luz infrarroja aumenta la estructuración de este agua, la circulación es más rápida, ¿no? Entonces, nos queda muchísimo por saber del agua. Hay cosas todavía muchísimo más locas en biocultura. No sé si esto sale antes o después, pero creo que antes. Viene el hijo de... No, al final no. Pero o sea, habla, ¿no? ¿O tampoco? Sí. Bueno. Creo que la charla sí que se va a hacer, pero bueno, no viene físicamente. De Masuremoto, que es de los primeros que habla sobre esto, y realmente yo creo que es algo y que impresionantemente ni se pregunta. ¿Qué agua bebes? O sea, ¿cuánta agua bebes y qué tipo de agua bebes? Uh-huh. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Bueno, has hablado de muchas cosas. Vamos paso por paso. Has dicho que no tienes asma, tienes sed. Sí. Pero no tenemos sed realmente, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Qué buena pregunta, ¿no? Es surrealista. Dice, oye, si el agua es tan importante, ¿cómo es que mi cuerpo no me pide beber, ¿no? Claro. Y no me pide beber por dos razones. Una, porque bebemos. Nosotros no, porque ya sabemos de qué va la historia, pero lo que normalmente vemos es agua pseudo destilada. Es decir, el hecho de que hayamos quitado tantos minerales del agua en los mecanismos de filtraje para potabilizarla, hace que sea un agua con muy pocos electrolitos. Y entonces, otra de las cosas más importantes en salud es que se mantenga la presión osmótica, se mantengan los potenciales de membrana, ¿no? Pues entre fuera de la célula, dentro de la célula, también el potencial de membrana mitocondrial. Eso necesita un equilibrio de electrolitos. Cuando yo bebo mucho volumen de agua y no bebo electrolitos,
todo eso se está diluyendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Orinar mucho. Cuando yo bebo un agua muy pobre en minerales, lo que estoy haciendo es me bebo un vaso y meo dos. ¿No? Eso le pasará a mucha gente, que dice, oye, tampoco bebo tanto y estoy todo el rato yendo al baño. Eso es porque el agua que bebes es muy pobre en minerales, ¿no? Por alguna razón se llamará agua mineral. Y por lo tanto, cuando sumamos esto a que mucha del agua que bebemos está cargada de tóxicos, tanto la del grifo, trialometano, bifenoles, arsénico, bla, 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 como las botellas llenas principalmente de micro y nanoplásticos. En una botella de 1 litro hay más de 240.000 entre micro y nanoplásticos, pues el cuerpo dice, lo que estoy ingiriendo me deshidrata y me intoxica. Me tengo que proteger, ¿cómo? Apagando la señal de sed. Entonces, a pesar de que necesitaría agua de calidad, mi cuerpo no me la pide porque lo que yo bebo me deshidrata. Esa es la razón por la que no tenemos sed actualmente. Es que me voy apuntando cosas para tener luego más temas de los que hablar. Entonces, ¿cómo deberíamos de tomar este agua? Este agua deberíamos... Lo más ideal de todo sería ir a una fuente que el agua esté circulando, que la circulación del río produce vórtices que ya la estructura y el paso por las piedras toma los minerales. Eso sería lo óptimo, lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? De ir a la fuente que pensábamos que era agua curativa. Como eso no puede ser, lo que tenemos que hacer es, en la mayoría de los casos, filtrar y remineralizar, utilizar diferentes mecanismos de filtraje, por ejemplo, filtros de carbono o filtros más potentes como osmosis. Cuanto más potente es el filtro, más elimina también minerales buenos, por lo tanto más tenemos que remineralizar. Por lo tanto, filtrar, para filtrar cosas que podemos hacer, hervir el agua o dejarla decantada y no beber el fondo, ya deposita algunos tóxicos. Entonces, si tú no te puedes comprar ni un filtro, al menos ponlas en un cristal de vidrio, deja que deposite todo, si pudieras hervirla, hiérvela, porque además ahí se eliminan muchos microplásticos, y en la última parte no te la bebas. Eso ya elimina tóxicos. Lo segundo es utilizar un filtro de carbón, de una jarra, que tenga buena calidad, que no sea todo resina, y que te asegure que parte de los tóxicos que llegan se eliminen. Por ejemplo, yo con el filtro Acanatur en la jarra, en mi casa llegaban niveles muy altos de bisfenol y básicamente lo comprobé y lo testé el antes y el después, pues lo elimino, ¿no? Entonces el bisfenol, que es un derivado del plástico, un disruptor endocrino de los más conocidos, pues yo con el agua del grifo me lo estaba tomando cada día. Por cierto, para todos aquellos que estáis preocupados por el agua de vuestras casas, en este podcast hemos hablado mucho sobre esto y aprovecho para decir que el patrocinador oficial de este podcast es Alcanatur, una empresa de filtros para que tengas agua 100% libre de tóxicos en tu casa, agua alcalina, rica en minerales, con magnesio extra para tu salud y todo regulado por estudios científicos y certificados. Así que si quieres saber más información sobre estos filtros puedes verlo en su web Alcanatur. Y también puedes comprar con el código RESILCIENCIA con un descuento. Ahora seguimos con el podcast. Y lo tercero es remineralizar. Las dos maneras más importantes para remineralizar son o bien añadiendo un porcentaje de agua de mar, entre una de cada 10 partes de agua de mar por 9 partes de agua, hasta una sexta parte, dependiendo de lo que tolere tu aparato digestivo. O ahora hay también suplementos que son gotas que tiras en el agua y la enriqueces, ¿no? Serían las dos maneras principales para remineralizar el agua, bajo mi punto de vista. A mí me gusta mucho el agua de mar porque uno de los grandes problemas es que lo que controla toda la presión osmótica es el sodio. Entonces estamos perdiendo mucho sodio en general. Aunque la gente cree que tomamos mucha sal, tomar exceso de sal no da mucho problema, pero la falta de sal sí. Y orinando tanto y bebiendo aguas tan pobres en minerales y en verano sudando, pues perdemos mucho sodio y es importantísimo. Por cada café que tomas pierdes 400 miligramos pierdes, no sé si son 400 o 600 miligramos de sodio, pierdes magnesio. Entonces, pues a la gente que le gusta el café, ¿no? Puede hacer dos cosas, o tomar menos café o subir un poco el sodio. Yo de momento subo un poco el sodio. Entonces, con todo lo que has contado, el agua puede ser proinflamatorio o antiinflamatoria, ¿verdad? Eso es. Qué buena.
Ya ves. Entonces, el agua que Bueno, es que la deshidratación activa una hormona que se llama angiotensina 2 que induce la producción de sustancias proinflamatorias. O sea, no es una cosa genérica que digamos, ¿no? La angiotensina 2 que se produce para, en un momento dado, regular la presión osmótica, activa literalmente al sistema inmune para que produzca inflamación. ¿Y el agua con el que cocinamos es tan importante como la que bebemos? Para mí sí. Bueno, y perdónate, y yo, si estamos hablando de ideales, luego, en la medida de lo posible, también estructuraría el agua, ¿no? Hay algunos mecanismos que la estructuran por sí misma, la puedes solarizar, y luego hay, pues, mecanismos que generan vórtices en el agua y le dan unas estructuras determinadas. Y también, esto os recomiendo que lo estudiéis porque es muy loco, pero está muy bien, tanto Masuro Emoto como todo el trabajo nuevo de los hidroglifos de Beda Austin. Si yo pongo un papel con la palabra amor debajo del agua, genero lo que se llaman hidroglifos, o sea, genero estructuraciones particulares en ese agua. El agua es un transporte de información. Igual que decíamos que el aquafotomics lo que hace es reproducir una actividad celular y expandirla por todo el cuerpo, el agua que bebemos también trae una información, que es el fundamento de la homeopatía, que ha sido tan denostada, y un día, si queréis, hablamos tela marinera a los intereses que ha habido detrás y muchos científicos muy buenos que se han quedado por el camino, masacrados por la industria cuando hacían grandes investigaciones científicas al respecto. Vale, entonces el agua que cocinamos, perdona, que me he acordado de... También, lógicamente, todo lo que está en contacto con el agua, por favor, al menos cuanto más libre de tóxicos, porque si no, esos tóxicos van a pasar a la comida y nos los vamos a comer. O sea, no solo el agua, sino los utensilios que utilicemos, ¿no? Uh-huh. Has hablado del café, pero hay muchos hábitos que nos están deshidratando también, ¿cierto? Bueno, si básicamente si hay alguno que se me olvida, dímelo tú, pero básicamente Tú si... sabrás más que yo. No, pero si mi cuerpo me pide agua y le doy refresco, que son ácidos, que necesitamos agua para tamponarlo y que lo tenemos que eliminar por el riñón, pues lógicamente eso me va a deshidratar. Si estoy en contacto con tóxicos, que las diferentes maneras de eliminar esos tóxicos, los tóxicos más difíciles de eliminar principalmente son solubles en grasa, ¿no? Pero cuando al cuerpo no le queda más remedio, no sabe qué hacer, lo que intenta es llevar agua a las regiones donde está el tóxico para disolverlo. Entonces eso nos encharca, ¿no? Estas personas que tienen estas bolsas en los ojos así, ¿no? No, después de una mala noche o de una muy buena noche, según se mire, pero que te levantas con resaca, te levantas como, ¿sabes? Con la cara hinchada, ¿no? Como así. Eso es porque el cuerpo está intentando disolver toxinas y eso también nos acaba deshidratando intracelularmente, ¿sabes? ¿Más hábitos que nos deshidraten? No sé, ¿qué más? Comida. Uno de los hábitos que quizá no se tiene en cuenta es que hay dos maneras de hidratarnos: beber agua adecuada o fabricar agua. Entonces, las mitocondrias de todas las células de nuestro cuerpo, podríamos hablar muchísimo de las mitocondrias. Yo soy un fan de las mitocondrias. Me declaro fan de las mitocondrias. Hay gente que es fan de Messi y yo soy fan de las mitocondrias. Se las conoce como la parte de la célula que produce energía, ¿verdad? Uh-huh. Vale. Y entonces, clásicamente, además de muchas otras cosas que ahora nombro de pasada, en todos los libros pone que
el resultado final es ATP y otra cosa, y esa otra cosa es agua. Entonces, si yo cuando yo utilizo grasa como combustible principal, fabrico el doble de agua que si utilizo glucosa. Entonces, una de las maneras de mantenernos hidratados es que nuestras mitocondrias no fabriquen agua, que es la fotosíntesis al revés, ¿no? Cuando una planta y sus cloroplastos, ¿qué hace? Coge CO2 y agua para fabricar coge CO2 y agua para fabricar carbohidratos y oxígeno, y la mitocondria coge oxígeno y carbohidratos o grasas para fabricar CO2 y agua, ¿no? Es la fotosíntesis al revés. Entonces, otra gran cosa que nos está deshidratando es no tener una buena actividad mitocondrial. Y asociado a esto, sobre todo en la piel, lo que estimula mucho la actividad mitocondrial es la luz roja, ¿no? Entonces, ponernos siempre a luz artificial, luces frías, luces LED, lo que da son pieles muy secas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que dicen de beber 3 litros al día y todo esto, ¿cómo lo desmitificamos? O sea, lo que en realidad está calculado que nos tendríamos que ir ahí, nos tendríamos que ir a por media, a unos 2 litros de agua, pero tiene que ser aproximadamente, pero tiene que ser con suficiente sodio, con suficientes minerales, porque si no, si bebes 3 litros de agua pobre en minerales, el grado de encharcamiento que estás haciendo en tu cuerpo es extremo. O sea, te estás cargando tu riñón, estás deshidratándote de una manera alucinante y además hay tanto líquido que el cuerpo no puede gestionar que lo que haces es hincharte. Muchas de las personas que yo veo con retención de líquidos, en realidad tienen un problema de mala hidratación. Wow. Hemos hablado ya mucho del agua, no sé si tienes algo más que añadir. Bueno, seguro que nos estaríamos un podcast entero hablando del agua, pero vamos a ir a la inflamación y al cerebro. ¿Cómo la inflamación afecta el estado de ánimo? Mira, eso en realidad lo sabemos todos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando yo me resfrío, estoy tristón, estoy melancólico, no tengo ganas de hacer cosas, me quiero quedar en casa, estoy desanimado, ¿no? No le doy importancia porque sé que es porque estoy resfriado. A eso se le llama la conducta de enfermedad. Pero si no supiera que es porque estoy resfriado, diría, oye, estoy en el inicio de una depresión, porque se parece mucho, ¿no? Entonces, lo que hace la inflamación en el cerebro, luego si queréis profundizamos más, es generar esta conducta de enfermedad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si nosotros nos planteamos en jerarquía de prioridades vitales cuáles son los 2 sistemas corporales más importantes, el primero de todos, el emperador del cuerpo, es el cerebro. El cerebro está priorizado a la hora de conseguir nutrientes, es un emperador brutal, ¿no? Tiene hasta su propia muralla china, que es la barrera hematoencefálica, no tiene ni la necesidad de almacenar muchos recursos energéticos porque ya explota la periferia a la plebe, que es el cuerpo, y le da lo que necesita. Y además tiene la capacidad de utilizar un montón de sustratos energéticos. A las neuronas y a las células glía que la acompañan les gusta la glucosa, le encantan los cuerpos cetónicos y les flipa el lactato. Es decir, está súper priorizado por encima de todo. Y esto es así, aunque el ejemplo no es muy afortunado, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Cuando tú ves la típica imagen de un niño que está sufriendo desnutrición, lo que ves es un cuerpo muy pequeñito y una cabeza enorme, ¿no? Porque es lo último que se queda sin energía. Entonces, pero muy, 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 muy cerca de esto está el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune también está priorizado en la distribución energética. Cuando un sistema inmune está mínimamente activo, es decir, hace una inflamación pequeña, de bajo grado, ya ha generado un aumento del consumo energético equivalente a lo que gastan los riñones en un día. Entonces,
cuando se dispara de manera aguda, pide muchísima energía y está priorizado. De hecho, el sistema de la insulina y todo lo que hablamos de la resistencia a la insulina y todo eso está montado para poder distribuir la energía a los órganos no insulinodependientes. Pero bueno, eso sería otra cosa. Entonces, cuando el sistema inmune se activa y empieza a producir inmunomensajeros, ¿qué quiere? Quiere que no sea un momento donde nos flipemos a hacer deporte, donde nos expongamos a peligros innecesarios, donde haya incertidumbre. Entonces, ¿qué hace? Produce inflamación que en mi cerebro lo que hace es cambiar los neurotransmisores que existen, entre otras cosas. ¿Para qué? Sobre todo me baja mucho la dopamina. ¿Para qué? Para que yo no tenga ganas de ir a explorar el mundo y me quede en casa resguardado y resguardando la energía para mi sistema inmunitario. Entonces esto es completamente sano y altamente adaptativo. ¿Qué problema tenemos? Que como vivimos en un ambiente proinflamatorio, obesogénico y metabotóxico, esta inflamación es constante y lo que yo tengo es una sensación constante de falta de energía. Y cuando le preguntas a la gente cómo está, ¿qué te dicen? Cansado, pero bien. Entonces dices, tío, que no es normal estar cansado. Ya. Entonces, la culpa de no ir al gimnasio no la tiene el paciente. Wow, qué buena pregunta. Si estás inflamado, es muy difícil que tu cuerpo apoye el movimiento. Porque nosotros tenemos mecanismos de protección de cómo usamos nuestras calorías. Cuando se estudia la actividad física, que hay un paper que a mí me gusta mucho que dice el curioso caso de la actividad física, la prescripción más hecha por parte de los terapeutas y menos seguida por parte de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué necesitamos para que alguien genere adherencia a una actividad física? Necesitamos dos factores. Necesitamos percepción de utilidad, es decir, que me sirva para algo, y eso quiere decir que te sirva de verdad. No sirve para bajar el colesterol. Vaya mierda de objetivo. Perdón. No, siempre explico el mismo caso. Entonces tiene que ser algo, ahora lo explico, tiene que ser algo que te dé como cosquillitas en el estómago. Y da igual, o sea, no te juzgues en lo que sea. Puede ser la ilusión que te hace entrar en el vestido de boda de hace 20 años, me da igual. Pero tiene que ser un objetivo que a ti te mueva. No puede ser estar más sano. Y por supuesto, no puede ser focalizado en negativo. O sea, perder peso es uno de los peores objetivos que te puedes marcar. ¿Por qué? ¿Qué es importante de la palabra perder peso? Perder. ¿Quién quiere perder? Nadie quiere perder. Mi cerebro tampoco. Y cuando yo digo perder peso en un contexto, como hemos visto, que es metabotóxico y obesogénico, ¿qué acaba pasando? Que me recuerda a todas las malas experiencias y frustraciones previas que he tenido con esto. ¿Por qué? ¿Por qué el peso es tan importante? Porque en una sociedad como la que vivimos, que yo digo que está enferma de estética, ocurre algo importante. Y luego retomamos, ¿vale? Me he ido un poquito por las ramas, pero luego retomamos porque creo que es importante. El ser humano es el animal más sociable que existe y lo que necesita es sentirse incluido. Entonces, y esto lo viví yo con mi hija, cuando tú tienes una hija te das cuenta, ya lo sabías, pero te das cuenta cuántos mensajes asociados a su apariencia tienen, ¿no? Mi hija, desde los 2 años, le decían, qué guapa, ay, qué guapa esta niña, qué guapa, qué flaquita, qué guapa. Entonces, ella, ¿qué va aprendiendo? Yo soy incluida en la tribu si cumplo, si soy guapa. Entonces, cuando yo siento un peligro porque
no tengo el peso que querría tener, dices, qué tontería, por 2 kilos, ¿qué me has dado 2 kilos más, 2 kilos menos? No es porque por todos los papers de cómo la obesidad te afecta, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver porque te quieres sentir incluido, te quieres sentir incluida. Entonces, tener un objetivo fundamentado en el miedo que yo tengo a sentir incluido es una locura. Yo tengo una canción de eso que tiene un poema que la canción se llama Con tanto sobrepeso y el corazón en los huesos. Y hay una parte que es recitada que dice, tan cansada del fracaso, del paso a paso, del solo tienes que ser consciente, del no te esfuerzas lo suficiente, de evitar tanto las calorías que ahora solo siento frío, de esforzarme, de maltratarme, de que me hayan convencido de que no valgo para nada y yo me lo haya creído. Hoy digo hasta aquí, de hoy no pasa. Hoy miro a mi corazón y no a mi grasa. Entonces, dejemos de ponernos este objetivo volviendo a la adherencia a la actividad física y pongamos cosas que ganemos, no que perdamos. Y puede ser desde algo tan así que parece bonito y poético. Bonético, qué nueva palabra. Mira. Sí. Se nota que voy un poco acelerado, estoy como hablando rápido, pero bueno. A tu ritmo. Que es Me voy a apuntar la palabra. jugar con mis nietos como jugué con mis hijos. Olé, si te mueve, olé. Pero luego pueden ser esto, meterme en el vestido de no sé qué, sentir que subo las escaleras de mi casa sin notar agobio. O, por ejemplo, este es el ejemplo que siempre ponía, traté a un adolescente que venía a consulta con su madre, obligado por la madre, y no, pero, a ver, ¿tú qué quieres conseguir? No, que mi madre me ha dicho, digo, vaya bajón, tío. No, digo, ¿tú qué quieres conseguir? No, que el otro día fui al médico y me dijo que claro, tan joven, el colesterol, digo, nada. Digo, pero tú, ¿qué te gustaría que pasara en esto que estamos? Pide, carta a los reyes. Entonces estuvimos mucho tiempo hablando, entonces lo fuimos introduciendo poco a poco y digo, bueno, claro, entonces, ligar más. Dice, hombre, sí, ligar sí que querría que pasara. Digo, vale, entonces tú no quieres perder peso, tú quieres ligar más. Entonces vamos a hacer un tratamiento para ligar más. Y si por el camino pierdes peso, bien. Y si no, hemos conseguido lo que tú querías. Vale, eso sí. Entonces fue súper divertido porque hacíamos cosas mucho más allá. Pero entre medio, eso sí que le movía a un chaval de 17 años. Claro. ¿No? Entonces, un objetivo que realmente tenga utilidad para ti. Y lo segundo es sensación de agradabilidad. Que tú sientas que el movimiento te genera placer. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque cuanto menos movimiento hayas... Entonces, ¿de qué depende que yo sienta placer con el movimiento? De un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Vale? La dopamina hace que tú no percibas el gasto calórico como desagradable. Yo siempre pongo también el mismo ejemplo. A mí me encanta correr, es lo que más me gusta de actividad física. Disfruto yendo por la montaña, o sea, es una cosa que me da un subidón de locos. De hecho, todo lo que he estudiado de actividad física se lo debo a pensar a pensar cómo podría reproducir mis sensaciones internas en mis pacientes cuando corro. Pero, por ejemplo, y entonces hubo una época que no era padre y tenía más tiempo que hasta corría ultramaratones. Y llegaba cansado, pero una sensación de placer absoluta, ¿no? Entonces, en cambio hay algo que no soporto, que es ir de compras. O sea, no puedo, colega. O sea, yo estoy 10 minutos caminando por Portal del Ángel, un dolor de piernas, una sensación de fatiga. Veo los asientos esos para probar y me tumbo allí. Digo, Dios mío, por favor, que se acabe esta tortura. Y yo decía, ¿cómo puedo correr 80 kilómetros, 12.000 de desnivel y a los 10 minutos de caminar tener esta percepción de cansancio? Dopamina. Es la dopamina. Entonces, el problema está en que los circuitos de la dopamina asociados a la actividad física, por el propio sedentarismo, se agotan. Y segundo, la inflamación inhibe la señal de la dopamina. Ya lo hemos visto, porque quiere que te quedes en casa sin moverte, para ahorrar, ¿no? Entonces, claro, cuando yo digo, ostras,
¿Qué es lo que quiero? Quiero hacer actividad física y me han dicho que un HIIT y la intensidad es lo que más mola, el CrossFit y tal. Y además, ¿yo qué referencia tengo? La de los anuncios de Nike, ¿no? Una tipa ahí corriendo, ¿no? Puesta de sol, viva las endorfinas, súper guay, ¿no? Pero mi cuerpo no está así ahora. Y yo me pongo a hacer intensidad alta y es un infierno para mí. ¿Por qué? Porque estoy inflamada, no produzco dopamina, no estoy habituada y como siempre volvemos a lo que nos hace felices, decimos, yo aquí no vuelvo ni de coña, o sea, es que las endorfinas, ¿qué va? Entonces, efectivamente, tienes sensación de desagradabilidad y lo abandonas. Entonces, lo primero que hay que entender es que la intensidad tiene que ser progresiva y es más importante primero la agradabilidad que la intensidad. Y segundo, que si estás inflamado, trátate la inflamación, porque si no, vas a sufrir. Y a lo mejor hasta tienes mucha fuerza de voluntad y lo haces, sufriendo, pero abandonas. Nosotros con un socio mío, ex socio mío y muy amigo mío, un medio primo, que se llama Oriol, montamos una startup hace mucho tiempo que se llamaba Mammoth Hunters. ¿Te suena? No. Pues era una aplicación de entrenamiento cuando salían todas las aplicaciones, Sí. que se llamaba Cazadores de Mamut, Sí. y hacía entrenamiento físico personal. Teníamos muchísima gente apuntada. Entonces pudimos hacer muchos estudios, de hecho publicamos algunos, y lo que más veíamos era que el reto más grande era que el que ya estaba adaptado a hacer deporte incorporaba esta nueva metodología bien, pero los que no lo habían hecho nunca, bien porque no era su cultura o bien porque estaban inflamados, solo con el plan, aunque fuera el que más evidence-based tenía, no iba a funcionar porque sentían desagradabilidad. Y los que hicimos muchas entrevistas, hasta 500 entrevistas, además de otros estudios, y había gente que incluso decía, oye, ¿cómo has podido aguantar un año diciéndome que no disfrutas del entrenamiento? Decía, no, porque yo tengo mucha fuerza de voluntad, pero me pasó algo en mi vida y entonces ya no pude. Entonces, lo que tenemos que conseguir es progresivamente, como primer paso, que no sientas desagradabilidad, al menos pasados los 10-15 días, y luego que disfrutes, ¿no? El gran cambio es, cuando tu cuerpo se adapta a la actividad física, al principio dices, ¡buah, tío, cómo me he cansado! Y al cabo del tiempo, os lo prometo, dices, ¡buah, cómo me he cansado!, ¿no? Eso es que la dopamina ya está haciendo su función. Uh-huh. Sí, sí. Nos hemos ido a un terreno también muy emocional. Y te voy a explicar algo que me ha pasado últimamente que está muy relacionado con esto. Estaba harta de ir al gimnasio, iba aquí a donde vivía y era siempre lo mismo, ¿no? Al final te acabas aburriendo de siempre lo mismo y la fuerza de voluntad ya adeu, ¿no? Y hace 2 meses me fui a vivir a la costa, a un pueblo de la costa, y vi que había un grupo de chicas, bueno, y de chicos también, que salían con un barco a remar. Y digo, yo tengo que probar eso. Y ahora me he apuntado a remo porque cada día vemos el atardecer mientras hacemos deporte. Y no te sientes cansado. Claro, es que dices, tío, joder, es que quiero más. Y es brutal, brutal. Hay una percepción, en este caso de una utilidad, pero bueno, y de una belleza que bueno, es brutal. Sí, sí, es que no sientes que estás haciendo deporte, de verdad. Es brutal. Sí. Entonces, ¿la depresión es una causa o es un efecto? La depresión es una consecuencia. Es una consecuencia de diversos factores que influyen a mi cerebro, que interpreta que la mejor conducta que puede llevar a cabo es la depresión. Y a nivel intracelular, sin duda, es una disfunción mitocondrial. Lo mismo que te provoca la depresión, te provoca la diabetes. Wow. Entonces, la disfunción mitocondrial aúna un trauma, una falta de sueño, un tóxico o una inflamación. Todo eso acaba generando que la mitocondria, que es como la antena de la célula, diga, aquí
hay que apagar neurotransmisores y hay que hacer este tipo de conducta. Y si me permites, porque justo creo que vale la pena hablar de que va mucho más allá de tomar un antidepresivo. O sea, el tema de las... ¿Cómo lo llamamos? Espera, porque con esto, condiciones, las diferentes condiciones mentales tipo depresión, esquizofrenia, bipolaridad, déficit de atención y también otras condiciones neuropsiquiátricas, Alzheimer, autismo, todas tienen un mecanismo de acción en común, que es la disfunción mitocondrial. Y en estos momentos hay 1.000 millones de personas con condiciones neuropsiquiátricas. El autismo se ha disparado en los últimos 20 años un 400%. Hay el doble de personas con déficit de atención. Hay el doble de personas con bipolaridad. ¿Y cuál es el gran problema? Que no sabemos tratarlo, que no tenemos tratamiento, que lo que hacemos es intentar manejar síntomas con fármacos, con la gran dificultad que según la condición, entre un 20 y un 60% son resistentes, porque no es una buena manera de clasificar enfermedades, clasificarlas por los síntomas, y más con tanta heterogenicidad. No sé cómo he dicho la palabra la primera, ¿eh? Me siento orgulloso de mí mismo. Entonces, dopamina, será así. Entonces, ahora, por fin hemos entendido que lógicamente hay que tratar el factor causal y la consecuencia que provoca, que es la disfunción mitocondrial. Y es muy curioso porque los antidepresivos, uno de los grandes secuestros de la industria farmacéutica, que básicamente hablan de los antidepresivos, ¿no?, inhibidores de la recaptación de serotonina, y hablan de la serotonina como la hormona de la felicidad. Eso no es verdad. Número uno, nos han hecho pensar que la serotonina solo está en el cerebro. Y no es verdad. La serotonina está en todo el cuerpo. De hecho se llama sero porque se encontraba en el suero, se descubrió en el suero sanguíneo, y tonina porque es un tónico para los sistemas corporales. El lugar del cuerpo que más serotonina produce es el intestino. Por eso antes también se conocía esta hormona como enteroamina, por el sistema entérico, que es el aparato digestivo. Total. Segundo, la serotonina no produce felicidad. La serotonina lo que hace es desapegarnos del dolor. Hace muchas cosas a nivel del sistema nervioso central, pero la más importante es que nos desapega del dolor. Y entonces, cuando yo me falta serotonina, estoy muy asociado al sufrimiento y sufro más. Entonces ya puede venir bien en cierto momento tener un poco más de serotonina y tener un poco de vista de pájaro. Pero si no hago nada más, si no trato el trauma, si no entiendo cómo ha ocurrido esto y cómo reando el camino hacia la curación, lo que acabo generando es lo que yo llamo una droga que genera funcionalidad infeliz. Sigo siendo igual de infeliz porque la infelicidad está ahí, pero como la veo de lejos puedo seguir con mi vida, puedo seguir produciendo y consumiendo. Entonces necesitamos entender qué ha provocado la disfunción y luego tratar las propias mitocondrias. Y la cosa curiosa es que la serotonina a nivel del cuerpo, a nivel agudo, una de las funciones principales que tiene es un protector mitocondrial. Entonces, los antidepresivos funcionan al principio de chiripa, porque no tiene que ver con lo que dicen que nos produce felicidad y ya está, sino porque a nivel crónico nos revientan las mitocondrias, pero durante un tiempo nos ayudan con la disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces es bastante curioso el tema. Wow, cuánta cosa. Entonces, has hablado de la depresión, que está causado por lo mismo que la diabetes. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué un diabético no tendría que comer carbohidratos? ¿Se puede extrapolar a todo lo otro? O sea, uno de los tratamientos que nosotros tenemos
para la diabetes es restringir carbohidratos. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque si mi cuerpo lo que tiene es problemas a la hora de gestionar los carbohidratos, si los dejas de consumir porque no los necesitamos y además los que necesitamos los fabricamos, pues estamos ayudando a gestionarlo, ¿no? Lo segundo es que vaciamos las células que están llenas y que no pueden incorporar más recursos. Lo tercero es que cuando restringimos carbohidratos, usamos la grasa como combustible y parte de esa grasa es transformada en el hígado en unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos, el más conocido beta-hidroxibutirato, que en sí mismo es un tratamiento regulador del sistema inmune, de la inflamación. Si queréis un día hablamos por qué la inflamación y la diabetes están asociadas, y un tratamiento especial para las mitocondrias. Por eso hay un paper muy famoso que se llama Las señas de identidad de un cerebro envejecido, ¿no? ¿Y qué te recomiendan para mantener un cerebro joven? Que de vez en cuando produzca acetona. ¿Por qué? Porque recuperan mis mitocondrias. Entonces, en parte sí. El mismo tratamiento que haríamos para una depresión, lo que pasa es que lo haríamos, o sea, lo primero es entender qué ha provocado la disfunción, eso es lo primero. Pues si es un tóxico, por mucho que restrinja carbohidratos, no voy a mejorar. Si es un trauma, si no lo atiendo, no voy a mejorar. Porque el cortisol va a estar igualmente elevado. O peor aún, demasiado bajo. Entonces eso, o sea, es importante que no nos saltemos el paso de entender cómo se ha provocado antes de ir a las soluciones. Yo siempre digo que las soluciones no sirven para nada sin el problema adecuado. Mira, voy a hacer un pequeño paréntesis a esto. El otro día que fui a tu podcast, una chica puso una pregunta diciendo: tengo el cortisol muy bajo, ¿cómo hago para subirlo? Y tú le dijiste: ¿tienes algún problema con esto? ¿No? Sí. Si no está roto, no lo arregles. Exactamente. Quería sacarlo porque me hizo mucho sentido, ¿no? Perdona que te he cortado. No, sí. En el este que hice en otro episodio hubo una pregunta igual que era, ¿cómo era? Que decía, bueno, en realidad no es igual, pero no sé por qué he conectado, pero tengo muchas fluctuaciones energéticas provocadas por mis hormonas. Y bueno, es que me venían... Bueno, da igual. Entonces yo decía, pero ¿cómo lo sabes que son tus hormonas? No, yo estoy segura que son mis hormonas, pero ¿y has visto las analíticas? Bueno, a mí me dicen que está bien, digo, ¿ah? Entonces fuimos explorando cómo ella había establecido una creencia de que eran sus hormonas porque prefería tener una explicación que no tener ninguna. Entonces el problema era la creencia. Si yo hubiera ido a las hormonas y le hubiera dado un tratamiento hormonal porque yo soy más listo que nadie y sé de medicina integrativa, de terapias hormonales mejores, pues hubiera agravado el problema. Entonces es muy bonito ver cómo ella misma recorre el camino del descubrimiento y decir, ostras, a lo mejor no son mis hormonas. Ya. Y aquí, bueno, voy a sacar también el melón de la fertilidad. Está cayendo en picado y es un tema muy grave del cual hablaremos también en la mesa redonda con Nicolás Olea, pero quiero que hablemos también aquí porque me parece un tema interesante del que hablar. ¿Cómo está relacionado esto con todo lo que hemos hablado? Mira, hemos hablado de muchas enfermedades, pero la fertilidad me parece que es un tema también muy grave. Es grave y es muy raro. Porque, o sea, si hay algo que está priorizado en biología, es la perpetuación de la especie, ¿no? Tenemos bastantes números para ser la primera especie en el mundo que provoque su autoextinción. Nosotros ya hemos conseguido que se extinguir muchas otras especies, pero es que nos vamos a autoextinguir a nosotras mismas. Y es que hay muchos factores asociados a esto. Podemos hablar, para mí, de dos fundamentales,
Y luego hay muchísimos más, perdonadme, no has dicho esto, no has dicho tal. O vamos a decir 3. Primero, disruptores endocrinos, ¿no? Estamos rodeados de sustancias que confunden a mi sistema hormonal en la producción de hormonas, también las sexuales y también las tiroideas, que tienen mucho que ver con esto. Segundo, insultos circadianos. La regulación en la producción de hormonas a nivel de biorritmos es tan heavy que en realidad todas las mamíferos ovulan al despertarse. Entonces, si yo tengo un insulto circadiano y no pillo el momento de hacer una ovulación como toca, ¿cómo me voy a quedar embarazada? Y de hecho es una de las explicaciones por qué hay tanta relación entre enquistamiento de esos óvulos y quistes ováricos y, por ejemplo, trabajo a turnos en las mujeres. Además de que la luz es una información importantísima, es que es buenísimo. O sea, fíjate la biología que he preparado, lo tiene todo, que hay algo muy importante para que una mujer se quede embarazada, ¿no? Que es que no ataque el ADN ajeno que le llega, ¿no? Un espermatozoide llega con un ADN que no es propio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Producimos un pico de cortisol por la mañana, ¿no? El 50% del cortisol diario lo producimos al levantarnos, en lo que se conoce como el cortisol awakening response, ¿no? Que es un inmunorregulador, ¿no? Entonces, cuando yo me despierto por la mañana, el sistema inmune está más en calma que nunca, yo ovulo y produzco testosterona. Por lo tanto, tengo líbido, tengo un contexto inmunitario adecuado y tengo el óvulo preparado. En cambio, los seres humanos, ¿qué hacemos? Me levanto por la mañana, desayuno, preparo a los niños, los llevo al cole, me voy a currar, al mediodía me voy a entrenar, contesto emails mientras no sé qué, vuelvo a currar, luego por la tarde hago una actividad extraescolar y aprendo ruso, luego me voy a buscar a los niños, los llevo a la actividad extraescolar de ellos, vuelvo a casa, preparo cenas, ducho a los niños, los pongo a dormir, no sé cuántos, cenamos nosotros, hago 20 minutos de emails para dejarlo todo preparado, nos vamos a la cama y en ese momento, ¿qué? ¿Nos ponemos a reproducirnos? Estáis reventados. Es el peor momento. Lo importante, la biología reserva cosas importantes por la mañana, ¿no? Entonces, tiene estos aspectos. Entonces, por un lado, circadianamente hay un momento neto para saber cuándo ovulamos y esto es muy importante y tiene mucha confusión. Y por la noche, la producción de melatonina es también fundamental. Es fundamental para una maduración adecuada del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, y para reparar los daños que han ocurrido, ¿no? En el líquido folicular hay 3 veces más melatonina que en la sangre, ¿no? Entonces, necesitamos que se produzca durante el día exponiéndonos al sol, porque la luz infrarroja induce la producción de melatonina, y durante la noche por la oscuridad. No solo es la fertilidad, otro ejemplo muy asociado a esto es la menarquia. Las chicas, las niñas ahora, están teniendo las reglas súper jóvenes. A los 10, 11 años ves la pubertad, la aparición de pelo, la aparición de senos en las chicas cada vez más jóvenes, ¿no? Y eso en realidad es un problema, y esto se debe a que no hay melatonina suficiente para regular la maduración y a que hay muchos disruptores endocrinos. Entonces, hemos hablado insultos circadianos, disruptores endocrinos y tercer factor, ritmo de vida, ¿no? O estoy en supervivencia del individuo o estoy en supervivencia de la especie. Entonces, muchas mujeres quieren quedarse embarazadas. Digo mujeres porque en realidad, por biología, la inversión energética que va a hacer la mujer es mucho mayor que la del hombre. Entonces, está todo más regulado, ¿no? El hombre disemina y ya está, ¿no? Luego no, cuando nacen no, pero en el embarazo, que es un momento de riesgo, por eso hablo más de la mujer, ¿vale? Entonces quieren no frenar su
su vida, no vaciar la vida y querer incorporar algo que te va a dedicar mucho tiempo. Entonces, si no bajas el cortisol y sigues en ritmo de vida full, ¿no? Entonces, ritmo de vida es otro de los factores que yo creo que está afectando. Entonces, esta combinación, este cóctel de estas tres cosas, creo que es fundamental de por qué hay tantas parejas que no se pueden quedar embarazadas. Ya. Luego están las soluciones, ¿no? Porque yendo a algo que es tan globalizado, ¿no? No es fácil. Y sí, y bueno, y luego, por no hablar de que los seminogramas están por los suelos en el hombre también. Que, sí, ahora iba a hablar del hombre también. Sí, ¿no? Que tenemos la testosterona por los suelos y eso también tiene que ver con tóxicos. Por ejemplo, el glifosato es un tóxico muy heavy, con toda la polémica con el glifosato. Pero yo lo que diría es respetar la luz y la oscuridad, exponerte lo mínimo posible a disruptores endocrinos y recuperar un ritmo de vida más asociado a lo que es el ser humano. Ya está. Y el último, que yo trato mucho en consulta, son creencias. Hay muchas creencias de si me quedo embarazada lo pasaré muy mal, en mi familia ha habido muchos abortos, no seré capaz. Eso también hay que mirarlo. Pero bueno, a nivel biológico estos tres son importantes. Hemos hablado de muchísimos temas y creo que tendremos que hacer otro podcast incluso. Bueno, ya tenemos uno pendiente, pero vamos a ir acabando y me gustaría que habláramos de cuál es el que a ti te parece el mayor engaño en el sistema de la salud. Uy. No es una pregunta fácil, ¿eh? No. Mira, para mí el mayor engaño es que el cuerpo va en nuestra contra. La manera que han tenido, creo yo, y como solución de marketing, de que la solución está fuera nuestro y no dentro, que está en tantos aspectos, y te pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, te dicen, oye, come 5 veces al día para distribuir la carga calórica a lo largo del día y que llegues a la comida sin hambre. Pero qué desastre es este, tío. Si la sensación más importante para saber que tu cuerpo está preparado para recibir la comida es el hambre. Y te están diciendo que el hambre es mala. Entonces lo que viene la gente, ¿y qué hago cuando tienes hambre? Celébrala. Otra cosa es que tengas hambre hedónica. Pero el hambre es real. Celébrala. Segundo, tienes un dolor y te tienes que tomar un analgésico. Porque el dolor es malo, porque el cuerpo está en tu contra, ¿no? Y eso es mentira. La gente que tiene el problema que no siente dolor tiene una esperanza de vida de 20 años. Es la señal más clara de cómo nos estamos recuperando, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Lo que pasa es que el dolor es el sumatorio de una señal aferente y la interpretación que yo hago del mismo. Entonces, si a mí me ha dicho alguien en el que yo confío que no debería sentir ese dolor y que por eso me tengo que tomar un Voltaren o un paracetamol, ¿qué acaba pasando? Que ese dolor me da miedo. En cambio, si yo entiendo que si me hago un esguince las primeras 48 horas, ese dolor está dirigiendo a mi sistema inmune de cómo recuperarse, en vez de un 8/10 tengo un 6/10. Entonces, constantemente recibimos mensajes de que el cuerpo va en nuestra contra. Y tomemos los antiinflamatorios, los analgésicos, los antiácidos, ¿no? Como si las cosas que hace el cuerpo estuvieran mal. Entonces creo que es el mensaje más nocivo que hay. Porque el contrapunto es que tú puedes. Y eso para mí no interesa. Ya ves. Voy a sacar una última cosa porque tengo ganas de hablar de esto y ya lo voy a hablar con otras personas, pero me gustaría sacar el tema ahora. Y es que hablando de las creencias, y bueno, no hemos hablado de la carne, pero lo sacamos. Una persona vegana
si tiene convicción de que eso es lo mejor y está súper alineada con ella misma, puede estar más sana que una persona que come y que hace cetogénica y que hace todo lo que se supone que se debería hacer, pero está fatal emocionalmente. O sea, yo creo que en jerarquía de prioridades vitales el sistema nervioso es lo más importante, el sistema nervioso y el corazón entendido como la percepción de amor, y esos dos factores son fundamentales, ¿no? Mira, la mujer más longeva descrita del mundo, ahora no recuerdo el nombre, pero una cachonda, que ha vivido más años documentado, fumaba. Y entonces en una entrevista le dijeron, oye, pero ¿a usted no le han dicho que fumar es malo para la salud? Y dice, sí, me lo han dicho 4 médicos y están todos muertos. Tenía otra frase muy buena que era, la única arruga que tengo en mi cuerpo es una y estoy sentado encima de ella. Entonces, estoy sentada sobre mi culo, así que no me hables de arrugas, que yo soy feliz. Y muchas de las cosas que veían es que tenía buenas relaciones sociales, que era feliz, que tenía sentido del humor, que tenía un propósito en la vida. Ahora sabemos que es un marcador de longevidad, un propósito en la vida equivalente a dejar de fumar. Que las relaciones de amistad es un protector de cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, claro que importa, ¿no? Por eso muchas veces, y cuando hablamos de tóxicos, como hablaremos en la mesa redonda, tienes esa dicotomía, ¿no? De no generar más estrés del que pretendes quitar, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre desde ti, o sea, la información es información y cómo la incorporamos es a nuestro ritmo y a lo que nos sienta bien. Y a partir de aquí, pues podemos ir dando pasitos, ¿no? Yo podría, si alguien vegano me pregunta, ya, pero es que, ¿qué podríamos hacer para incorporar más salud sin perder esa conexión y esa coherencia que tú sientes? Y ese es nuestro límite. Claro. Y al que hace cetogénica, yo tuve un paciente... Bueno, he hablado de veganismo, pero sí, ahí incluimos todos, que si los donuts, que si los que fuman, sí, alcohol... sí, entonces lo que tampoco hay que escudarse, no, es que yo soy feliz y me como donuts, ¿no? Entonces ahí está el punto medio, porque en realidad hay un punto donde ya no, ¿no? ¿Qué estás escondiendo cuando haces eso? No, mira, yo traté es otro ejemplo, no tiene nada que ver, pero traté a un paciente que le dejó la novia y me vino a ver, y el tipo, entre otras cosas, se apuntó a hacer triatlones. ¿Y qué le ocurrió? Entonces, cuando le dejó la novia, perdió todo su círculo de amistades, porque no la podía ver, estaba sufriendo mucho, y entonces se encontró una familia. Yo siempre digo que los triatletas tienen que tener mucha sensación de grupo, porque llevan con orgullo esos petos tan ridículos de triatletas, ¿sabes? Que dices, pero sí, es súper ridículo, pero lo llevan súper guay porque soy de la tribu de los triatletas, ¿no? Sentimiento de inclusión, de nuevo. Entonces, le sacó del pozo, pero tuvo tan mala suerte que hizo súper buenos empezó a rendir y a clasificarse. Y entonces empezó a sufrir y él decía, Gabri, pero ¿tú te acuerdas que esto era para ser feliz? Y empezó a sufrir por si no se clasificaba, por si no hacía las marcas, por si no sé qué. Entonces, lo que en su momento le fue muy bien, ahora era parte del problema. Entonces, siempre hay que encontrar aquello que nos lleva a ser más felices. Pero de verdad, no de comer donuts. Ya. Con esto creo que también hay un poco de ansiedad, ¿no? Porque cuando tú empiezas a entrar en este mundillo, como que son todo inputs de esto, lo otro, tal. Al final yo creo que solo el hecho de empezar a conocer todo esto ya es estrés, ansiedad, que si no me puedo tomar este agua porque es embotellada. Sí. ¿Qué tenemos con esto? Pues que hay que incorporar, que hay que tomárselo así, porque es verdad, cada vez sabemos más y cuando llegas de golpe y tanta información, decir, tío, empieza por lo que te sea más fácil e incorpóralo poco a poco, porque peor que todo es sufrir demasiado estrés. Y eso no quita que tampoco hay que decir, bueno, pues hago como si no lo conozca, ya lo conozco y ahora lo incorporo a mi ritmo. ¿Y cómo se lleva eso personalmente con 2 hijos? Pues aprendiendo cada día y frustrando, sobre todo frustrando, ¿no? Y hablando mucho, ¿no? Pues
La mayor, claro, no ha comido un chupachú en su vida. Tiene 8 años. Pero sí que por otro lado ha querido probar muchas cosas y es cariño, adelante, o vamos aquí, vamos allá. Y entonces ella varias veces nos ha dicho, es que estoy harta de que sea la única que no lleva al cole un bocata de desayuno. Bueno, tienes razón, amor. Hay que irlo hablando y gestionando constantemente. Y a veces, por ejemplo, hubo un momento que Blanco y yo nos dimos mucha cuenta que nos equivocábamos porque hubo una fiesta en el cole pequeño en Nuna y entonces trajeron pan, varios panes así. Y nos miró y dice, ¿puedo? Y decimos, sí. Y entonces la adulta que se lo estaba ofreciendo dice, ¿qué pan quieres? Dice, el que tenga más gluten. ¿No? Porque dice, ahora que se ha abierto la veda, ¿no? Entonces, ahora que puedo, ¿no? Y yo dije, guau, estamos cerrando demasiado. Entonces ahí hay que saber en la sociedad que vivimos y ir poco a poco. Y a veces acertamos más y a veces menos. Y en esa estamos. Bueno, muy bien. Y así para acabar, ¿qué consejo darías así? O si nos hemos dejado algo que quieras decir, adelante. Yo soy muy poco de dar consejos. Porque los únicos consejos que sirven son los que tú ya sabías. Y si tuviera que hablar de mi experiencia, diría cosas que ya han salido, que es tío calma en incorporar todas las cosas. Y por encima de todo está conectar con el amor. Por encima de todo. Por encima de la luz. Por encima de los tóxicos. Conectar con el amor hacia el otro y hacia ti mismo. Y de verdad que podríamos hacer un podcast de esto. La traducción biológica de poder conectar con el amor es extrema. Cambia instantáneamente toda la estructuración del agua de tu cuerpo. Así es. Bueno, ahora antes de terminar con el episodio, quiero aprovechar para decir que vamos a estar el 9 de noviembre a las 12 de mediodía haciendo una mesa redonda para hablar sobre tóxicos, sobre todo. Esta mesa redonda se va a llamar Evidencia Científica o Quimiofobia y creedme que va a ser un muy buen episodio también. Vamos a estar con Néstor Sánchez aquí presente, con Blanca Gómez, que es su mujer, también ha hablado mucho de ella, con Victoria Moradell, experta en cosmética natural, y con uno de los mayores expertos en disruptores endocrinos, que es Nicolás Olea. Así que esto no os lo podéis perder. Hay solo casi 300 plazas, o sea que de verdad tenéis que estar allí en Madrid, en Biocultura Madrid, el 9 de noviembre. Nos vemos allí. Y nada, Néstor, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en Madrid. Eso, un placer. Gracias a ti.